carrera iba como avión y llegó el estallido social y se cayó todo. Pero independiente de eso, comprarse un departamento es extremadamente difícil. ¿Cuántos de tus amigos se han comprado? O sea, cuando tú tienes el problema, no tenía mucha gente a quien preguntarle. No es solamente un tema como cómo hacemos para ganar más plata, sino que cómo también ayudamos a que el país sea mejor. En el fondo hay una visión para dónde queremos ir, pero entre medio como toda la ejecución, acá tenemos que tener un market fit diario, resolviendo problemas para estar en conexión con el cliente. Pero el dolor del cliente ante un proceso inmobiliario de compra de una propiedad era una cosa que la traíamos como en la sangre porque lo vivíamos. Tenías asistentes que te hacen esa pega y tú ya no estás tan pensando en la línea de código, sino que estás viendo cómo esa línea de código va a ayudar a tu cliente a resolver sus problemas. Y yo te diría que nunca le sacamos el foco, empezar a cerrar desde la más grande a la más chica. Yo creo que eso sí fue una buena estrategia y que estamos replicando también en otros mercados y que estamos viendo para replicar en otros mercados. Yo soy arquitecto de profesión, he estado metido en la industria inmobiliaria los últimos 15 años. Me ha tocado, aparte de diseñar, tomar varios roles dentro de la industria, o sea, como más de gerenciamiento, de gestión de nuevos negocios, financiamiento, etc. Y uno de los cuales es diseño, y este edificio que está al frente es un poco un muy buen ejercicio de lo que fue en su momento, entendiendo también los ciclos. Esta cuestión la partimos en el 2017, entonces se demoró harto. Y esa también un poco las razones de por qué después como que migro a otro tipo de cosas, donde los ciclos son un poquito más cortos, la velocidad es mayor. Pero migraste a una startup que los ciclos no son solo más cortos, sino que son extremadamente cortos. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese cambio de esto, el diseño de edificio, a llevar una startup? Mira, en verdad fue paulatino. Yo hace rato estaba buscando otras cosas para hacer, y ahí, bueno, con Nico, que es mi co-founder, somos compañeros del colegio y estábamos buscando como cosas para hacer que fueran distintas y sin pensar que íbamos a caer en tecnología, pero después de darle muchas vueltas terminamos en esto, pensando en que había, digamos, estábamos a puertas de una revolución, como que al tiro cuando salió ChatGPT, muchos, no son pitonizos, pero nos dimos cuenta que iba a cambiar el mundo de las tecnologías y, por suerte, permitió la entrada de personas no tan técnicas como nosotros, donde yo no tengo idea de programar, pero sí sé muy bien las necesidades del otro lado y también sé diseñar. Y uno, como sé diseñar, también sé diseñar experiencias, sé diseñar productos en general. Entonces yo creo que eso también ayuda bastante. Buenísimo. Oye, y ustedes no son... Me dijiste que no son técnicos. ¿Ninguno de los dos es técnico? Ninguno de los dos son técnicos. ¿Y tiene un tercer co-founder o se lanzaron así? Nos asociamos con nuestros queridos Relief, que fueron nuestro tercer co-founder técnico, por así decirlo. Que son una empresa, que son 3 socios y ellos un poco hicimos crecer la empresa junto con ellos hasta que ya Leeds tuvo independencia suficiente como para contratar su propio equipo y digamos, poder volar por áreas propias, que fue bastante rápido, pero decidimos no tener un tercer co-founder técnico porque en el fondo nosotros necesitamos resolver el problema muy rápido. Sabemos que esto era una cuestión de velocidad, entonces vimos con los Relief que teníamos mucha posibilidad de partir rápido y nos fue bastante bien. Hoy día seguimos muy de la mano, entonces ha sido una muy bonita relación. Desde bien el inicio nosotros pusimos como una premisa que íbamos a hacer una empresa bootstrap por lo menos al principio. Ya no queríamos ir a levantar plata de terceros para ir a quemarla, botarla y que se perdiera todo, sino que queríamos primero validar muy bien el producto, entender bien quién es nuestro cliente, dónde nos estamos metiendo, porque también no estaba claro, o sea, no sabíamos cómo iba a desarrollarse la tecnología. Partimos con la idiota artificial y ahora estamos con la inteligencia artificial. Entonces, un poco no teníamos claro para dónde íbamos y no queríamos gastar plata de otro. Entonces decidimos con nuestra plata, nosotros quemar nuestra plata. ¿Ya? Y eso fue una decisión de origen. No queríamos contratar un software factory porque tampoco nos agregaba el valor que íbamos a necesitar de tener a alguien ahí todo el día trabajando. Entonces preferimos asociarnos con gente que tuviera más experiencia y que también estuviera dispuesta a poner el trabajo por delante. O sea, nosotros no teníamos la necesidad de pagarnos sueldo en ese momento, porque teníamos otras empresas productivas andando, que hoy día ya no generan ingresos, digamos, como antes. Pero obviamente estábamos buscando tratar de validar algo antes de ir a buscar plata afuera. Si tuvieras que definir el problema así como... ¿Cuál sería el problema específico que ustedes resuelven? Mira, el problema es el siguiente. ¿Te has comprado alguna vez un departamento o una casa? La verdad es que soy en contra de comprar departamentos, pero... Ya, bueno, yo tampoco, by the way.
Yo creo probablemente por la misma razón. La metí en el Exi no tiene mucho sentido, pero en algún momento Sí. está la inversión financiera y la inversión familiar, ¿cierto? Claro, que justo por la familiar podría ser, pero... Claro, que también es una inversión. Sí. Yo, by the way, estoy casado, tengo 3 hijos, viene el cuarto en camino. O sea, yo tengo una familia que obviamente en algún momento me gustaría tener en mi lugar. Pero independiente de eso, comprarse un departamento es extremadamente difícil. O sea, ¿cuántos de tus amigos se han comprado? O sea, no hay... Cuando tú tienes el problema, no tenía mucha gente a quien preguntarle. ¿Ya? Entonces, ¿a quién le terminas preguntando para comprarte un departamento? Es a la misma inmobiliaria que te lo está vendiendo, o al vendedor, ¿ya? O vaya al banco, o cómo hago los trámites. No está muy documentado, la cuestión cambia permanentemente, entonces es difícil. O sea, a ti cuando te dicen una tasa del 4, quizás lo entendís, pero la mayoría de la gente no lo Sí. entiende. ¿Qué es lo que es la UEF? De repente uno se... El discurso es muy complejo, pero del otro lado hay una persona que en verdad no entiende y no tenemos que saber si lo va a hacer 1 o 2 veces en su vida. Entonces, si lo sabes, si lo aprende, lo desaprende rápidamente, porque no es necesario, no lo va a seguir ocupando. ¿Cachai? Entonces, pero las inmobiliarias, por otro lado, quieren prestar un servicio bueno, pero para vender un departamento necesitan hablar con 200 personas. O sea, la tasa de conversión son del 0,5 más o menos. A nivel latinoamericano es del 1, pero está bajando, y cada vez es menos por el marketing digital, por los distintos medios de entrada. Pero, o sea, hablar con 200 personas para vender uno es demasiado difícil. Y además, el proceso es una venta consultiva que las personas en promedio se demoran entre 3 a 6 meses en comprar una propiedad. O sea, si tú estás buscando algo, ¿cuánto tiempo te demoráis en tomar la decisión? Ya, me quedo con este. Te tiene que calzar un poco también bien ahí el otro gran problema es que está como la necesidad, donde yo me quiero comprar un departamento en Vitacura, en Jardín del Este, con 3 dormitorios, 2 baños, no sé qué cosa, pero después por otro lado digo, puta, no me alcanza. O sea, uno tiene la necesidad por un lado, pero por otro lado está la posibilidad. Y la posibilidad es, ¿qué te va a prestar el banco si es que no tenés plata chin chin? Y ahí es un proceso como de venta consultiva que finalmente quien ayuda al comprador es la inmobiliaria, ¿ya? Y la inmobiliaria a escala es muy difícil hacerlo. Entonces, finalmente, y esto un poco en base a la conversación que he tenido con muchísimas inmobiliarias, las personas que compran es porque quieren comprar, no porque les estén vendiendo, ¿ya? Entonces, y eso es el gran problema que solucionamos. Nosotros como agarramos toda esta dispersión comercial que hay, que es toda la omnicanalidad, que es muy compleja, las bajas tasas de conversión, pero de tickets muy altos, en donde el costo de adquisición de cada cliente, en promedio en Chile, para que te hagas una idea, son $6.000. Una Ya. cuestión, es una locura. O sea, imagínate, yo pienso, es como lo que nosotros vemos internamente como por $6.000, o sea, por 6 palos, te invito al Caribe para que me compre el departamento. Y te sobra plata. ¿Cachai? Entonces, ¿cómo lográis que esa plata se gaste mejor? Y no se vaya en ineficiencias, que se te da el agua entre los dedos, estoy gastando plata en marketing, pero no sé qué tan bien me rinde eso. ¿Cachai? Estoy gastando plata en una estructura organizacional demasiado grande que en realidad quizá no tiene tanto sentido. ¿Cachai? Y nosotros nos metemos en esos dolores que son muy propios de la venta consultiva de propiedades, que es distinta a la venta consultiva de un seguro, es distinta a la venta, a la venta, no sé, pues de tipo Shopify, que es más rápida, ¿cachai? Acá el proceso es muy largo, entonces la persona que va a comprar va a interactuar muchas veces con la inmobiliaria antes de comprar. Entonces, ¿cómo manejáis todo este caos? Que aparte tenéis todos estos miles de leads que vienen al mes, o sea, miles y miles. Piensa que en promedio hemos visto que un vendedor atiende alrededor de 100 a 200 leads al mes, ¿ya? Que uno dice no es tanto, pero claro, pero del otro lado hay una persona que no sabe cómo sacar un crédito hipotecario. O sea, igual hay que atenderla, guiarla, etcétera. Y hay que hacerle seguimiento a los 6 meses anteriores. O sea, el stock de clientes con los que está hablando un vendedor son 1.200 personas. Es una locura, es un volumen inmanejable, ¿cachai? Entonces eso es en donde estamos metidos nosotros. Para la inmobiliaria o para todos los que venden o arrendan propiedades, nosotros los ayudamos a construir el viaje y a manejar el caos, dar reporte y básicamente darle palancas para mejorar el proceso. Bueno, eso es súper importante. La industria inmobiliaria, así como la que está como del subsidio de S19 hacia arriba, ataca entre el 15 y el 20% de la población más rica. O sea, cualquiera que se pueda comprar una casa, nos gusta o no, está dentro del 20% más rico de Chile. Aunque sea una casa humilde, y, digamos una casa rica y todo, pero porque ya los estándares han subido mucho, entonces son ricas casas, pero son como la casa más barata del mercado, igual eres del 20% más rico. Y eso muchas veces como que cuesta entenderlo, porque hay un 80% de personas que están fuera del mercado, que son todos los que necesitan
nuevas propiedades, todo este déficit que viene. Y también por otra razón, porque los núcleos familiares se han ido desagregando. Antiguamente, cuando se hizo la GUC, la ordenanza general, estaba pensado en 4 personas por unidad. Así era, todo el mundo vivía en familia. Hoy día la gente vive sola. Hoy día el 30% de los hogares lo ocupan una sola persona. ¿Ya? Son hogares unipersonales. Entonces, eso hace que, claro, la persona, tú ya no estés comprando con complementos. ¿Cierto? Porque antes, claro, tú decís, 13 palos es mucha plata, pero de repente sí, puta, si hay 2 que les va muy bien, una se la logra. Claro. Pero en definitiva, aún así, la gente que compra es la más rica de Chile. Pero eso no considera los ahorros que tienen las personas. Entonces, nos pasó un caso que fue cuando estábamos partiendo, que fue muy decidor, en que nos dimos cuenta, era una persona que quería comprar y ganaba 700 lucas. Esa persona no podía comprar y, claro, ella rellenaba los formularios que decían solo 1,5 millones, pero nadie la pescaba porque ella ganaba 700 lucas. Pero en el fondo atrás de ella era una persona que llevaba trabajando 30 años en una casa como asesora del hogar y el ¿cómo se llama? El hijo del que la había contratado le estaba dando la plata al contado para que se comprara algo. Pero como estaba en los sueldos bajos, nadie la pescaba. Es una cuestión que es ridícula, ella tenía la plata al contado y nadie la pescaba. ¿Cachai? O sea, se podía comprar un departamento rico, 3.000, 4.000 UF, porque se lo estaban un poco aportando su jefe, pero no podía comprarlo. ¿Cachai? La estupidez que entonces... Y de ahí nos hicimos un estudio y nos dimos cuenta de la gente, cuando te dice, la inmobiliaria te dice, te hace un threshold y te dice, ok, tú necesitas ganar un palo y medio para comprar. Y pues vimos cuánta gente que compra está fuera de los thresholds que está generando que pone la inmobiliaria y es como un 30%. O sea, la gente igual de alguna forma se la arregla, ¿cachai? Vende un auto, se consigue con el papá que hipoteca nuevo la casa, porque obviamente es una necesidad demasiado básica, ¿cachai? En Chile somos, como se dice mucho, somos un país de propietarios. La gente quiere tener su casa, pero también una especie como de seguro social, en donde si te da un cáncer, te vender la casa para que el cáncer, ¿cachai? Porque no tenemos seguridad social, no tenemos... Entonces la casa está muy arraigado, o la propiedad, digamos, está muy arraigado en nuestro ADN, ¿cachai? Nuestros corazones. En Todos nuestros corazones, el sí. sueño de tener la casa propia. O la deuda propia. Claro, sí. Bueno, y ahí es donde vemos mucha oportunidad, porque está la inmobiliaria por un lado que está dando vender, está la persona que quiere comprar, pero por otro lado está el banco que quiere financiar, o la financiera. Hay distintos tipos de formas de financiar. Y ahí es donde Leads realmente toma relevancia, en donde nosotros no solamente estamos como construyendo toda la relación que tiene la inmobiliaria para hacer más rápido con los bancos la colocación de crédito, donde también hay una ineficiencia que es gigantesca, es una cosa que uno se tira los pelos, tú veis el proceso y pasa a ser ridículo, te puede demorar 3 meses en que un banco te dé un crédito. Siento que en realidad son procesos demasiado estandarizados, claro, a veces necesitáis cosas adicionales, pero te piden todavía el papel físico. Debe las liquidaciones de sueldo, entonces tráigame un papel sobre otro las liquidaciones de sueldo. ¿Qué es lo que es eso? Sí. Con un estado de situación firmado, hay muchos bancos que han ido avanzando, pero todavía es un proceso muy manual. Entonces ahí también hay grandes oportunidades para nosotros. A mí me pegó muy fuerte el tema del estallido social, que hay mucha gente en realidad, no solo a mí, pero mi carrera iba como avión y llegó el estallido social y se me cayó todo. Y después la pandemia y todo siguió caído y como en verdad y eso obviamente fueron los temas que a mí me hizo replantearme a qué dedicarme en el futuro, pero te das cuenta que en verdad, o sea, uno puede querer hacer algo pero por las circunstancias te muestran otros caminos y yo creo que hay que estar abierto, chao, ¿sí? Como dice Mercedes Sosa, todo cambia, o sea, la única constante es el cambio, ¿eh? Si uno va a cambiar todo el rato, entonces si no, es que me voy a dedicar a finanzas corporativas, compadre, lamento decirte, en 20 años más probablemente tu profesión va a haber cambiado completamente. Entonces, ¿por qué cerrarte? ¿Por qué hacerte tan...? Bueno, y ahí también, claro, ahí viene un poco a lo que, no sé, por lo menos una autodefinición. Yo soy un generalista de la industria inmobiliaria. O sea, soy un generalista de una cuestión específica, ¿cachai? Me gusta, yo estudié arquitectura, pero después he hecho varios posgrados asociados a tratar de aprender más de la industria, ¿cachai? Porque creo que si uno se conoce como una industria suficientemente bien, vaya a poder encontrarle por alguna parte. Puede ser por la inversión, puede ser por finanzas, pero finanzas asociadas al inmobiliario, puede ser por desarrollo de productos, construcción, lo que sea, ¿cachai? Entonces, mi decisión fue, lo mío es la industria inmobiliaria. Y esto sí me voy a dedicar toda mi vida, no tengo ninguna duda. Pero ¿en qué posición? Da lo mismo. Sí. Mira, a mí me pasa algo parecido. Como negocio y
he hecho cursos de producto, de marketing, más finanzas, growth, de todo. Pues. Y al final es como... También, de hecho siempre hablamos, como nosotros somos generalistas. Hay un libro muy bueno de eso. ¿Cómo se llama? Es que me leí uno que hablábamos de la historia de Federer con la historia de Tiger Woods. Tiger Woods era un lobo excepcional que bueno, su papá desde los 2 años lo puso a jugar golf porque era un gallo que se sabía que iba a ser un extraordinariamente bueno. Pero Federer se viró por el tenis como a los 16 años, una cosa así. Y jugó fútbol, jugó millones de cosas. Era un gallo como súper multifuncional y terminó siendo los dos expertos en su área. Uno siendo un generalista y el otro siendo hiper especialista. Entonces no hay un camino tan marcado, pero en general, si los números dicen que los generalistas muchas veces por estar en contacto ¿Amplitud? con tanta... No, ¿De David Epstein? no es otro. ¿No? Es que en verdad me lo leí en inglés, no sé cómo se llama en español. pero en el fondo puede ser range. Pero en el fondo es como es una cosa de probabilidades. Si tú tienes contacto con muchas cosas, alguna quizás vas a encontrar que sea bueno, ¿cachai? O sea, bueno, yo no sé programar, yo no soy muy bueno para nada. me pasa lo mismo, o sea, tampoco soy muy bueno para nada, pero me ponía a hablar de cualquier tema, no sé, me ponía a hablar de programación, igual he hecho cursos de JavaScript, de Python, como que... Pero si me ponía a programar, como... Te entiendo lo que me estás hablando, pero... Pero es que eso también es un superpoder, po. Porque también te permite ver otras cosas. Ponte tú, yo creo que también lo que permite la IA que... Puta, está esta weá como... Que está muy asociada como... De hecho hay VCs que solamente financian a equipos técnicos. Pero en verdad hoy día te permite como desde la IA venir sin ningún conocimiento técnico, pero saber muy bien el problema, ¿cachai? Bueno, pero para saber el problema tenéis que haber visto mucho, tenéis que haber tenido mucha relación con tu medio, ¿cachai? Y obviamente si estáis solamente programando no vas a encontrarlo. Claro, no estoy diciendo que los programadores sean malos, que son extraordinarios y ven también muchas soluciones, pero el tema es que muchas veces, como desde lo técnico, uno va como cómo solucionar el problema, pero muchas veces uno tiene que primero encontrar el problema. Y ahí es donde viene todo esto de los generalistas. Y también yo creo que falta mucha creatividad. Yo siento que hay una... En general en los negocios falta creatividad, falta ser como... Bueno, miremoslo desde otra mirada. Hagamos un juego de roles, veámoslo distintos. ¿Por qué esto y no lo otro? ¿Por qué no cuestionar permanentemente? Como que pasa mucho que es como, bueno, voy a ver el modelo gringo, cómo le resultó y lo voy a tratar de copiar. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer algo nosotros? ¿Por qué no ser creativo? ¿Cachai? Y ahí yo creo que nos falta como a nivel educacional mucha creatividad. No es hacer una startup con IA por meterle IA, porque como que la IA sea lo que intentáis como resolver algo solo por meter IA. Claro. Ustedes como que parten de la base como de conozco el mercado, conozco como hasta la raíz del mercado y en base a eso van solucionando. Po. Claro, que para mí la IA es como te decía, yo vengo de esto después de la IA, entonces que era pre-IA no tengo idea. ¿Cachai? Nosotros estamos solucionando un problema, si es con palos de maqueta, con IA, da lo mismo, nosotros tenemos que ir a solucionar y obviamente lo vamos a hacer con las mejores herramientas que tengamos en el momento. Y hoy día es la inteligencia artificial y tenemos obviamente todo apalancado a eso, ¿cachai? O sea, nosotros estamos solucionando un problema y lo que queremos hacer es ser infraestructura crítica para las inmobiliarias, ¿cachai? Que realmente lo necesiten, porque agregamos tanto valor que digan, bueno, con leads, necesito leads para vender más, ¿cachai? Ya. O para vender mejor. No solamente como un future, es como, bueno, queremos ser parte de la solución, y no solamente la solución para la inmobiliaria, sino también para el cliente final, para el que compra, que su experiencia sea mejor, como a dar un valor de cara a la sociedad, ¿cachai? No es solamente un tema como hacemos para ganar más plata, sino que como también ayudamos a que el país sea mejor, ¿cachai? Y de verdad es algo que a nosotros nos parece súper importante. Mira, esto es lo que te decía antes, acá, por eso estamos acá, porque tenemos...
Esto es como una especie de oasis en la mitad de la ciudad, en donde salimos a reuniones, abajo los arbolitos, los pajaritos nos hacen caquita, pero la señora Lucía amablemente nos limpia. Pero es como entretenido, un poco más hippie, pero también es la idea, como que esto es la cultura, ¿cachai? O sea, lo que se ve es como trabajamos, es como un poco que sea bien libre, que tengamos como... Somos bien informales, somos serios, pero informales, ¿cachai? Donde queremos como que el equipo también esté cómodo, tener un espacio rico en verano, salir para afuera, tener reuniones afuera, ¿cachai? Muchas de las reuniones se hacen como... No son los pasillos, son los jardines. Hace un año y medio éramos 2 desarrolladores, 2 y medio, ahora somos 10. Así que ha crecido, estamos con todo y pasándolo bien. ¿Y cuál es el principal desafío en producto que hay tenido? Hoy en día yo creo que es mantenerse relevante, porque está muy rápido todo, entonces no te podéis como dormir en los laureles. Hay que siempre estar aprendiendo, avanzando y sacando mejores cosas que los demás. ¿Y cómo va lo de no perder el foco? ¿Se preocupan de eso? Sí. Porque me imagino con todas las oportunidades que tienen, como sobre todo desde producto, el ir avanzando, sacando como features que sean relevantes, igual debe ser complejo, o como lo llevan ahí. No, la verdad es que las necesidades del cliente siempre son como van dictando una parte y lo otro es haciendo nosotros queremos llevar a la plataforma, que es lo que esperamos que sea el comportamiento, entonces creo que vienen más o menos fluyen las features que hay que sacar y de vez en cuando alcanzamos a sacar otra cosa que no estaba tan pensada en el fondo o que no se ha dado de ese flujo, sino que queremos innovar, hacer algo muy distinto, probemos cómo después lo toman los clientes. Acá están algunos del equipo. Por acá. El buen Guido, una máquina. Buen Guido, buen practicante, futura conservación, Who knows? Y por acá estamos nosotros. Saluden a la cámara. Ahí está. Saluden. Todos juntitos, esto es una familia, apretadito, los olores, todo ese tipo de cosas. Unión máxima. Mantenerla ordenada de una forma que sea operativamente funcional, como tener a los devs de un lado, pero también que hayan un par cerca de operaciones que estén resolviendo bugs, que estén ahí ayudando con todo lo que vaya saliendo. Entonces igual es como un espacio que si bien está como súper largo, nosotros tratamos de distribuirlo de buena forma. ¿Y se ha ido como distribuyendo naturalmente así? No, un poco ha sido parte de un proceso de nosotros igual pensarlo. Sí, igual tenemos un equipo allá también del otro lado que está como encargado de cierta área de operaciones, que ellos están como enfocados en otras cosas, pero todo siempre como dentro del mismo equipo y tratando de estar lo más acoplados posible. ¿Devs, los devs y productos son lo mismo o trabajan en conjunto como lo hacen ahí? Trabajamos en conjunto. Claro, que el producto, Y devs y producto no está concentrado en una persona ni en un área, es como es súper Ya, multi. no hay un área de producto. No, lo somos tres áreas. Al final, el área de No, desarrollo, que lo- el área de tecnología es el área de producto también, porque al final nosotros hacemos tanto software como el producto y tenemos el input de diferentes personas. El área comercial es el mismo Cornelio, que es el que lleva más el producto, pero al final el equipo de desarrollo es el que al final termina siendo el producto propiamente tal. Pero no tenemos ninguna persona formalmente como con el cargo de product management ni nada. Claro, sabemos un poco los límites que tenemos, sabemos que no sabemos, entonces como que llegue una persona y decir, es que vamos a hacer esto, te faltan las consideraciones de todo el resto del equipo, entonces todo es bien como repartido. De hecho, muchas de las ideas salen también desde el equipo como para poder desarrollar. Entonces, en el fondo hay una visión para dónde queremos ir, pero entre medio como toda la ejecución, o sea, acá tenemos que tener un market fit diario, en donde o sea, todos los días se van resolviendo problemas para estar en conexión con el cliente. Y que muchos también de los desafíos vienen de los clientes, que al principio es como, no, si no cachan nada, después nos damos cuenta al mes así con la cabeza un poco gacha, y decimos, en realidad tenían razón, hay que hacer lo que ellos dicen, porque es un problema que está muy presente en la industria, bueno, vamos y resolvamos. Y como CTO, ¿cómo lleváis eso? ¿Cómo ese market fit como diario? ¿Qué tantos desafíos plantea? Mira, hoy en día es súper desafiante en verdad, porque como que ha cambiado mucho en los últimos años con la inteligencia artificial. Por eso como que el equipo de desarrollo ya también hace el producto en sí, porque
ya el desarrollo en general no es el cuello de botella, entonces como que los ingenieros pasamos como a pensar también el producto, y ahí es donde hemos tenido como que ponernos al día, como a estudiar herramientas de Product Management como para poder tener más ese foco y sin obvio dejar de lado el desarrollo del software con todos los temas de performance y cosas más técnicas. Pero ahora necesitáis tener como personas que estén como súper ambivalentes haciendo las dos cosas a la vez, porque ahora el código tenéis asistentes que te hacen esa pega y tú ya no estáis tan pensando en la línea de código, sino que estáis viendo cómo esa línea de código va a ayudar a tus clientes a resolver sus problemas. ¿Y a ti cómo te llegan todos esos problemas a los clientes? Estamos constantemente escuchando en el área de operaciones. El área de operaciones tiene reuniones bisemanales o semanales con los diferentes clientes y ahí estamos recibiendo feedback, inputs, y ahí vamos viendo en base a eso ideas o problemas que tenemos y vamos viendo, priorizando en base a impacto y a esfuerzo las cosas que vamos haciendo. Sí. Y como sitio, como... Porque me dijiste el tema de que ya la línea de código ya no es tan relevante. Hoy, ¿qué es lo más relevante en tu cargo específico? En mi cargo en específico, lo más importante es habilitar a que los desarrolladores puedan hacer las cosas que necesitamos hacer para que los clientes usen nuestro producto. Y ahí es estar siempre muy al tanto de qué está pasando con la inteligencia artificial, las cosas que van saliendo, cómo usar las herramientas, y también poder conectar lo que nosotros vemos un poquito más alto nivel como a nivel de negocio, que mi equipo esté bien informado para que puedan tomar las decisiones correctas que nos ayuden a cumplir nuestras metas. La Head of Customer Happiness. Head of Customer Happiness. Es la que básicamente hace que los clientes estén felices. Si están infelices, por culpa de la Pasita. No, estamos hablando para ellos. Igual, Pasita, ¿cuánto ya hay? 5 meses. ¿Ah? 5 meses. Somos todos un poco nuevos, una empresa que tiene 2 años, entonces como que han ido saliendo necesidades que, bueno, la Pasita vino a ayudarnos en eso. ¿Y cómo...? Porque uno dice ya, una empresa de IA, de agentes de IA, y que es como... que la IA uno tiende a pensar que la IA se relaciona con el cliente. ¿Cómo, primero, quiénes consideráis tus clientes y cómo decís que estén felices? O sea, es que al final mi cliente son las inmobiliarias. Ya, tus clientes son las inmobiliarias. Claro, y dentro de, como que este es nuestro equipo, están en reuniones, están en reunión. Pero al final nuestro equipo se preocupa de ser la voz del cliente dentro de Leads, ¿ya? Dentro de la empresa. Entonces nosotros estamos constantemente traspasando preocupaciones del cliente, necesidades del cliente, cómo utilizar la plataforma para que también los devs, los desarrolladores estén preocupándose también de tener como los pies en la tierra y que la plataforma sirva para lo que está buscando el mercado también. ¿Y cómo es esa relación con el cliente? O sea, ¿cómo se comunican con él? Hay hartas maneras, pero en general tenemos tiqueteras que nos pueden hacer una pedida online súper rápida directamente desde la plataforma. Depende del cliente, al menos ayer recién estaba hablando por WhatsApp con mis 4 clientes más importantes, los llamo por teléfono, mucho WhatsApp, pero en general como que la comunicación normal es una reunión semanal al principio, después quincenal o mensual, dependiendo de qué tanta necesidad de intervención de parte de mi equipo requiere el cliente para poder funcionar bien con la plataforma, dependiendo de si tiene novedades, algún proyecto nuevo, si es que hay algo que quiere cambiar de la IA, si es que ahora el discurso tiene que ser distinto. Hay ciertas cosas ahí que el cliente nos puede pedir y que necesita una intervención de nosotros directamente, ¿ya? Porque aquí no es que nosotros le demos la plataforma al cliente y le digamos manéjala tú. No, o sea, nosotros intervenimos, nosotros llevamos a la gente y eso implica también porque el cliente no solamente busca que nosotros les califiquemos a sus clientes, ya, o sea, al lead final, que es quien llama, quien conversa por WhatsApp, sino que también necesita de parte nuestra mucha data, mucha información que nosotros le manejamos. ¿Ya? Aquí básicamente estamos viendo como el performance, que lo tenemos todo el rato de qué estamos haciendo con los clientes, cuáles son las métricas de éxito. Ahí podemos tener problemas, entonces tenemos un monitoreo permanente de lo que está pasando. Entonces, si se llega a caer, como lo tenemos a la vista. Está bueno. Porque puede caerse, o sea, no es que nos caigamos nosotros, se puede caer un canal. Pero ¿cómo ver un problema acá? Si surge un problema. Básicamente están marcados más con rojo. Pero es que acá nosotros vamos viendo como ciertos KPI, ¿cachai? Que ponte tú vemos que
si de repente están entrando más clientes por un canal o menos clientes por un canal, podemos más o menos saber qué se está cayendo. No todos los canales los manejamos nosotros dependemos mucho también de lo no sé, de los distintos portales. Entonces, no, como somos parte de un ecosistema, no todo depende de nosotros, ¿cachai? Entonces muchas veces, no sé, Meta tira algunos errores, tenemos que estarlo monitoreando. Básicamente es como un monitoreo permanente de cómo estamos funcionando para irlo mejorando y también tomando acción en tiempo real. Esto es un mural, te contó Cornelio, ¿no? Me dijo que recién lo habían... Sí, pues lo inaugurado recién. Es un mural así como... Queremos hacer como como hub de emprendimiento, como la empresa, entonces aquí vamos a arrendar unos espacios que nos sobraron y qué sé yo. igual van a traer otras empresas. Sí, sí, pero no como negocio, es como Ya. para que haya como como emprendimiento, como un hub. Como cowork de leads. Claro, hasta que nosotros sigamos creciendo y Ya. visitemos toda la sala, vamos a tener como la posibilidad de traer otras empresas más chicas quizás. Cornelio nos contó que tú eras ahí el Mateo antes y que Sí. le enseñaba que... En el colegio. En el colegio Sí, y todo. sí, yo era el Mateo. Sí. Oye, ¿cómo esto de partir una startup con tu amigo Con- del colegio? Ha sido, mira, cuando pensamos qué hacer, porque los dos estamos metidos en la industria, él tenía sus negocios por su lado, yo tenía mis negocios por otro lado, solos. O sea, él tenía un socio, yo estaba solo. Un poco fue como natural, se dio hipernatural y siempre nos llevamos bien, es como de mi grupo de amigos ultra cercanos del colegio, Ya. que somos 8, él es uno de los 8, así que somos partners desde muy chicos. Pero sí, siempre establecimos desde el minuto 1 como reglas claras, conservar la amistad. Y eso fue como ya, hoy si tenemos como alguna cosa que decidir, oye, solucionemos al tiro y eso evitaría como un problema futuro, ¿cachai? Y en verdad son mucho de hablar las cosas, ya, tomamos decisiones, oye, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto otro, no te metas aquí, no, como que los dos nos metemos en todo un ¿Cómo poco. decidieron eso, los cargos? Porque Cornelio figura como el CEO. Sí. Entonces, ¿cómo escogen? Ya, tú vas a ser CEO. Sí. ¿Cómo fue ese...? Porque con él las personalidades son distintas. Yo soy mucho más comercial y como obviamente mi fuerte en todo lo que ha sido mi carrera comercial es el contacto con el cliente y básicamente el cierre y el vender. Yo soy muy bueno para vender. Y para responderte, con él es más político. Ya. Es más político y le gusta más como la visión más como general. Entonces, esa cosa política es la que dijimos, ya sabes que tú eres el CEO, porque lo más natural, nos preguntaban, yo soy el ingeniero y él es el arquitecto, entonces yo tengo más como una estructura de mente más cuadrada, quizá, que el arquitecto, que es más como... Eso es lo que uno piensa como en general. Eso es lo que uno piensa en general. Pero yo no soy muy político y para los cargos de CEO sí necesitáis alguien político y que junte puntas políticamente. Y que sea más, yo soy más al choque de repente, entonces eso no, al menos al principio dijimos, no, sabes que tú haces el CEO y yo veo otras cosas, ya, pero eso fue como el cargo inicial. Y ahí para abajo, que empezamos a tomar cada uno, como cuando partimos, cuando éramos 2 personas, yo empecé a ver todo lo que era, aparte de comercial, todo lo que era administración, finanzas, lo veía yo, todo lo de las lucas lo veía yo, porque somos bootstrap. ¿ya? Sí. Todo lo veía yo y con él se encargaba mucho de más producto y ver que efectivamente este producto hiciera como market fit, que la inmobiliaria lo ocuparan bien, cuál era como el botoncito o el feature que tenía que tener la plataforma. Todo eso como que si bien lo veíamos mucho juntos todo, como que ahí fuimos separando como aguas, ya oye, es que este es mi feudo, este es tu feudo y ahí partamos juntos. Como construyendo cosas y cuando empezamos a contratar más gente, justamente como que todos estos cargos fueron como desgranándose un poco más pero sí, siempre ha sido muy conversado. Yo creo que como que la receta del éxito es que tú con tu socio lo conversís todo y cada uno de los problemas que tenéis. Cuando comenzaron esto, considerando que no llevan tanto tiempo, Sí. cuando comenzaron, los dos ya tenían sus familias, Sí. comenzar una startup es arriesgado de por sí. Sí. Ese primer cliente, esas primeras validaciones, ¿costaron mucho? ¿Fue trabajo o se fue dando naturalmente? Sí, mira, es buena pregunta. Nosotros dos
el tercer niño de ambos tiene la misma edad, eso es como de 10 días de diferencia, ¿ya? Y estaba por nacer cuando partimos esto. O sea, nuestros cabros tienen, los menores son 2 años y medio, más o menos coincide con el tiempo de que vive Leeds. Fue mucha pega en un principio que tuvieron que sostener Nuestra Señora. Pero yo te diría que también fue como un punto de partida muy como filete, ¿eh? Porque los dos estábamos en exactamente lo mismo, con los mismos problemas en la casa, se podría decir, con los mismos temas más que problemas. Y lo que hicimos justamente es, como nosotros teníamos nuestras pegas por los otros lados, los dos conversamos y dijimos, ya sabéis que hagamos algo más grande, unamos fuerza, pero igual con una patita afuera porque teníamos que pagarnos. Como somos bootstrap, no incurrimos en un gasto desde la empresa porque finalmente ese gasto iba a ser de nosotros, entonces no íbamos a pagar para nosotros pagarnos, entonces era como ilógico. Prefería inyectar plata para contratar a gente y que ya empezara a desprendernos de las otras pegas que teníamos o de la otra oficina. A mí igual me quedan un par de negocios, a Cornelio también le quedan un par de negocios, pero ya yo te diría que estoy al 100% acá y un 10% adicional en las otras cosas y trabajo ahí, o llego antes acá y saco un par de temas, ¿cachai? Entonces, por lo mismo, como que toda la primera transición fue como patita acá y patita allá. Entonces, yo tenía que estar un poco a media. Entonces, yo estaba viendo los negocios porque estábamos sacando cosas, pero mucho de mi tiempo, yo te diría, lo destinaba a Leeds, porque yo le creía a esto y con él exactamente lo mismo. Pero él tenía muchos edificios que levantar y obras que tenía que dirigir. Yo tenía muchos como activos comerciales que colocar, porque yo me dedico también como en mi vida pasada a colocar activos comerciales y a administrarlos. Y yendo un poco como uniendo estas dos fuerzas, yo te diría que como que el MVP salió muy rápido, hiper rápido, ¿ya? Porque pescamos a 2 o 3 clientes que tenía yo por mi lado y le dijimos, oye, ¿sabes qué? Estamos haciendo este sistema, te lo damos gratis, hagamos el MVP y veamos si es que te funciona, y si te funciona bien, lo mantenís, si no te funciona bien también, es gratis para ti, ¿ya? Te hacemos la integración, te hacemos el onboarding, te hacemos todo gratis. Entonces hicimos con 3 empresas un MVP y dentro de los 2 primeros meses ya vimos market fit, o sea, ya vimos cómo este producto se podía meter y cómo se tenía que diferenciar de una empresa de chatbots normales, que hay muchas empresas de chatbots normales, pero el que está en la verticalización de la industria inmobiliaria, yo te diría que nosotros somos los únicos, o los más grandes, en esto, al menos en Chile y en la región. Pero fue por una decisión netamente porque yo soy inmobiliario y Cornelio es inmobiliario. Los dos vienen del mundo inmobiliario. Sí. Y justo te iba a preguntar, si hubierais visto este mismo negocio, te lo hubieran presentado el mismo problema y tú hubieras sido de otra industria, ¿lo hubierais intentado atacar? No hubiera sabido cómo bajar lo que efectivamente ahora hacemos. Y me hubiera costado, yo no tengo la bolita de cristal, pero probablemente podríamos haber como preguntado cómo se hace, pero el dolor del cliente ante un proceso inmobiliario de compra de una propiedad era una cosa que la traíamos como en la sangre porque lo vivíamos, porque era una cuestión de nuestro día a día. Desde la parte de venta, ¿creéis que eso es como su expertise ha sido un diferenciador al momento de ir y que grandes clientes quieran trabajar con ustedes? Yo creo que sí, yo creo que muchos clientes nos eligen a nosotros por nuestra trayectoria y porque entendemos el problema de fondo. Y yo creo que ese know-how de cómo están hechas la estrategia del producto y cómo interactúa este producto con el cliente final, porque somos una empresa B2B2C, entonces finalmente el cliente es el que ocupa nuestro software, pero es la inmobiliaria que nos paga, ¿eh? O la financiera o lo que sea que estemos como viendo. Pero yo te diría que una expertise de cómo se hace y entender el problema de fondo es el que ha hecho que esto sea diferente, ¿ya? Pero de nuevo, como todo esto es un A/B testing, o sea, preguntamos, probamos, lo mandamos, iteramos y estamos iterando 100%, o sea, constantemente, porque es una venta consultiva. Te tienes que poner en miles de escenarios para poder atacar a esa persona de la manera adecuada, decirle y insistirle sobre una línea de conversación,
y más o menos si veis como, no sé, el porcentaje de industria, el número de industria, necesitáis una persona, o sea, compra una persona cada 200, eso más o menos son los números ahora, o sea, 0,5% de conversión, ¿no? Entonces, pueden haber 199 conversaciones que son pésimas, que no te contestan, que son, hola, sí, no me interesa, pero hay una conversación que tiene que ser increíble y que le diste el dato preciso, que fue justo que le diste un stock que está disponible, lo convenciste de un lado y esa persona te terminó comprando. La pega está hecha. O sea, si tú logras que esa persona te llegue a comprar, siendo que las otras 199 conversaciones fueron malas, nuestra pega está bien lograda. Eso es lo que queremos hacer. Oye, ¿hay pensado o con Cornelio alguna vez pensaron en abandonar? No. Siempre han estado full. Sí, siempre hemos estado full. Nos han preguntado mucho también de por qué somos bootstrap y por qué no levantamos lucas y por qué no nos vamos para afuera y nos vamos a México, nos vamos, no sé, a conquistar la TAM. Nosotros yo creo que tenemos en el ADN de las empresas que hemos hecho anteriormente, siempre han sido rentables de por sí. O sea, estos son productos rentables del minuto uno. Y tenemos como el foco de las lucas súper metido en el ADN. O sea, si no tomamos clientes que vayamos a perder plata, no lo hacemos. Somos súper medidos con cómo nos estamos gastando las lucas en marketing, en implementación, en nuevos productos. El crecimiento del equipo ha sido súper como bien pensado, pero es porque lo tenemos en el ADN, ¿cachai? Como que no... Yo tampoco sé si es que, oye, si es que para entrar a tal mercado tenemos que levantar plata, puede ser. Hasta ahora no lo hemos hecho, pues no lo hemos necesitado. Pero yo te diría que en nuestro ADN está que el producto y la empresa sea rentable de por sí, que deje lucas para hacer cosas y lograr un poco una cultura de que todos estén felices trabajando acá, ¿cachai? Eso es lo que estamos tratando de lograr. Estamos creciendo, hemos agarrado harta como esta torta de mercado de todas las inmobiliarias y somos súper conocidos, o sea, ya casi todas las inmobiliarias grandes trabajan con nosotros. Y casi todas las inmobiliarias grandes y los gerentes quieren que nosotros vayamos y que nosotros tomemos la batuta, porque yo y Cornelio, porque muchas veces sabemos nosotros, quieren hablar con nosotros porque ellos tienen un tema que nos quieren plantear, que cómo hacen con tal cosa. Entonces, eso sí lo entendemos nosotros, lo bajamos el equipo, por supuesto, nosotros no podemos hacer todo, pero yo te diría que nuestro diferencial o diferenciación respecto de cómo podría ser un chatbot es porque efectivamente ellos en una primera reunión ya saben que nosotros entendemos. Y yo te diría que hubo un cliente, la primera inmobiliaria grande que cerramos, nosotros la ocupamos como caballito de batalla. Caso de éxito a todo el mundo. Caso de éxito a todo el mundo, le pedimos un caso de éxito a los meses de operación, que le funcionó muy bien desde un principio. Les siguen funcionando bien y tenemos muy buena comunicación y estamos haciendo nuevos productos para ellos, qué sé yo. Y yo te diría como le preguntamos, oye, ¿te podemos crear un caso de éxito? Y cuando lo grabamos, oye, ¿podemos ponerle publicidad a este caso de éxito para que todos sepan lo que estamos haciendo con ustedes y para que nos hagamos conocidos? Oye, nos apañaron infinito y le pusimos publicidad mucho en LinkedIn. Salimos en redes, o sea, un poco nos empezaron a hacer, empezamos a hacernos conocidos por ese caso y ya a través de ese caso llegaron otras inmobiliarias que, oye, ¿sabes que vi este caso? Estoy trabajando con esta inmobiliaria, perfecto, oye, yo también, oye, llamé al gerente comercial, me recomendó, perfecto, listo, y ahí empezaron a entrar y generamos un efecto FOMO. Y yo te diría que nunca le sacamos el foco a poder empezar a cerrar desde la más grande a la más chica. Yo creo que eso sí fue una buena estrategia y es la misma estrategia que estamos replicando en Perú y que estamos replicando también en otros mercados y que estamos viendo para replicar en otros mercados. Siempre cuando tú te vas al más grande es más difícil cerrar, o sea, te puedes pasar... Es un ciclo de venta mucho más largo. Muchísimo más largo, es más desgastante, porque te dicen que no y te dicen que no. Y después si tú vas por otro lado, la persona que te dijo que no se molesta, porque estás yendo por otro lado y le estás insistiendo, y después le llega a esta persona, no, es que ya le dije que no. Pero si llegas con otro approach, le haces un demo, oye, valías que tú estás haciendo, le vienes con datos, como duros de, oye, ¿por qué esta cuestión te puede funcionar? Oye, hagamos un testeo, hagamos una prueba. Sí. ¿Se te enojaron alguna vez? Pero infinito. así como que digan, como no vuelvan más. No, nunca me pasó que no vuelvan más y te cerraron las puertas, pero varias veces me dijeron, oye, compadre, para de insistir.
así como no seas tan insistente. Y acá dentro de la empresa igual me dicen, como que la talla interna es como que yo soy muy insistente. Todos los founders he sabido que tienen que vender. Y como ustedes dicen, ustedes siguen vendiendo y hay que vender. Y independiente que Sí. es como una de las pegas del founder es vender siempre. Sí. ¿Cuáles son tres consejos que le podríais dar a founders para que salgan a vender y tengan éxito vendiendo? Ya, el primer consejo, como tú bien lo decís, nunca hay que dejar de vender. O sea, yo creo que si yo dejo de vender y si yo dejo de estar como de cara al cliente, uno, como que creo que estaríamos perdiendo todos como empresa. Y dos, no estáis como en el día a día para entender bien como el dolor real. Yo te diría como un segundo consejo es que no te desmotives para cuando te dicen que no. O sea, cada las ventas, 1 cada 10 te puede decir que sí, quizás, tal vez, y los otros 9 te vais para no. Aquí que seguir con la vara en alto, aquí tengo un producto bueno, yo voy a seguir vendiendo independiente que me digan que no. Y 3, tener establecido muy bien como tu funnel de venta de cuándo tú insistirle a los distintos actores. Entonces, nosotros nuestro funnel lo hemos ido como afinando y lo seguimos afinando para ver cuáles son las etapas del funnel que cada potencial cliente está y cuándo le tenemos que volver a avisar, cuándo le tenemos que volver a insistir, por qué medio le tenemos que volver a insistir. Tenemos que llegar con alguna publicidad, tenemos que llegar con alguna carta, o sea, en verdad hemos hecho de todo. ¿Han mandado cartas? Hemos mandado cartas, de hecho, en Perú tenemos un caso, dijimos, ¿sabes qué? Hagamos las cuestiones distintas, porque el mercado peruano es relativamente distinto al chileno, si bien como compartimos varias cosas como del crédito, de la permisología, etcétera, la manera de vender es distinta. Oye, pescamos todas las listas inmobiliarias que nosotros queríamos entrar y le mandamos una carta escrita a mano con las dolencias que tenían, o los dolores, perdón, que tenían, y haciéndole un mystery shopper como a cada inmobiliaria. Imprimimos el mystery shopper, la otra carta a mano y se la mandamos por correo a su oficina. O sea, imagínate la cantidad de pega que fue eso. Pero ya hay un par de inmobiliarias, oye, con quien no haya cerrado una de esas 100 cartas que mandamos, ya con una, Sí, el ROI de eso es infinito. Sí, porque además ya te da un caso. Y ya no tengo un caso, sí. Hemos hecho estrategias de eso, hemos hecho estrategias de poder como apuntar también como desde abajo, desde el mismo vendedor, ir a visitar salas de venta y eso que suban, como te decía antes, desde arriba hacia abajo también, llegar al director o al gerente y eso que lo traspase. O sea, te juro que hemos hecho toda la estrategia habida por haber de venta. Pero yo te diría, como este tercer consejo, que tu funnel de venta, en cuándo tú insistirle y cuáles son las siguientes acciones, las tienes que tener demasiado definidas. Porque puedes llegar a quemar a un cliente o a un potencial cliente si es que tú le insistes de mala manera, si es que no escribiste, oye, si te dijo que lo contactara en junio y estáis abril y lo contactáis de nuevo, quizás se moleste y te vaya a cerrar las puertas. Y eso no es lo que tú quieres. Entonces, yo te diría como... Y está refinando este funnel. No es lo mismo el funnel en un principio, si saco la foto hace 2 años, era un funnel con 3 o 4 etapas, oye, me contestó, no me contestó, lo fui a visitar. En cambio ahora el funnel debe tener 10 etapas distintas, cada uno con una propiedad distinta y con una acción futura, que yo te diría que eso... con algún sistema, un tipo CRM, algún sistema que ocupen las startups, que te vayan como ordenando un poco el mono, te hace que la venta interna y de agarrar nuevos clientes sea la adecuada. ¿Cuál es el principal KPI que ustedes ven como para decir cómo estamos teniendo éxito en el onboarding? Ya, mira, el principal KPI así que nos interesa a nosotros es la rapidez del cliente. O sea, a nosotros nos interesa hacer un onboarding rápido. Anteriormente lo que pasaba mucho es que actualmente nos demoramos entre 30 a 60 días en un onboarding con el cliente. Pero igual hemos marcado hitos con algunos que hemos tenido onboarding incluso en un día. Entonces esto para nosotros, tanto para nosotros como para el cliente, es muy importante porque ellos tienen una idea hoy, esa misma idea nos la plasman a nosotros y el siguiente día ya lo pueden tener en productivo y podemos ir atendiendo problemas y solventando problemáticas que presentan en la industria. ¿Cuál es el impacto que tiene hacer un buen onboarding en la como felicidad del cliente posterior?
Es buena pregunta. Mira, igualmente, a pesar de que muchas veces se hace rápido y ese tipo de cosas en el onboarding, hay que conectar bien con el cliente, hay que generarle confianza, hay que hacerlos entender bien cómo funciona cada una de las partes de la plataforma, porque como es algo muy nuevo, es algo muy innovador, muchas veces no entienden y entonces hay que hacerle un acompañamiento. Hay que acompañarlo en todo el proceso. Esto no es como, ya te vendemos el software, te entregamos toda la información y nos liberamos. No, esto hay que acompañarlo, constante capacitación, estar ahí con ellos. Ellos también te van a preguntar ya, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre este tipo de problema? Y explicarle exactamente qué es lo que ocurre para que ellos entiendan el proceso. Y más adelante, para que sea más escalable, lo puedan también ocupar por sí mismos. ¿Está bueno? Está bueno. Acá está el hombre. Este es nuestro cerebro. ¿El cerebro de Leeds? Se llama Leeds, o sea, se llama Luis, pero le decimos Luis. ¿Qué dicen que era el cerebro de esto? No, en verdad la historia igual es cómica. Los cabros de comercial que estaban en Perú prospectando, por lo general los que van a los eventos son los founders, Cornelio y Nico. ¿Ya? Y teníamos un evento que era súper importante, el ETM, teníamos como un espacio para hablar y en ese espacio para hablar había que hablar de datos y yo hablé de datos en ese espacio, ¿ya? Me dedico al área de datos y de repente me salen como cosas muy técnicas para hablar y dentro de esos posts que se generaron de ese encuentro del ETM, era un escenario, entonces se generaron varios posts. Un post de un founder de otra empresa dijo que yo era el cerebro detrás de Leeds. Entonces, por eso me quedó como el apodo de El Cerebro. Y esa es la historia detrás del cerebro. Y además eres uno de los primeros Sí. empleados de Leeds. Sí, sí, el primero. El primero, sí. Sí, el primero. Bueno, yo partí como practicante. La empresa estaba en pañales. Éramos un WhatsApp hablando con IA, con cliente inmobiliario. Y lo que pasó fue que, bueno, de partida nuestro primer producto era bastante primitivo, no teníamos nada como de lo que tenemos ahora, las funcionalidades que tenemos ahora. Era GPT, unas indicaciones de personas que sabían del rubro inmobiliario y conversando con clientes del rubro inmobiliario, intentando priorizarlo a través de un scoring que no era tan bueno porque no teníamos información tampoco en ese momento. Y bueno, teníamos ciertas bases apalancadas que sabíamos que iban a servir en un futuro, que en ese momento no las teníamos como tan claras, pero sabíamos que los datos eran un fuerte de Leeds. Sabíamos también que teníamos mucho que avanzar en la prospección. Y bueno, eso básicamente por ciertos KPIs de la industria que nos indicaban esto, ya como el costo de adquisición del cliente de la industria inmobiliaria, uno de los costos más caros de adquisición de todas las industrias. En verdad son un promedio de $6,000 en Chile. Eso solamente si nos vamos a la venta directa de la inmobiliaria. Si nos vamos a los brokers pueden llegar hasta $10,000, $11,000. Entonces sabíamos desde esa perspectiva que teníamos mucho que optimizar en un proceso de venta, dado que con esa plata gastándotela como en un cliente final que de verdad te puede comprar, podía hacer muchas cosas, como por ejemplo no sé, cosas descabelladas. Con 6 palos podía hacer muchas cosas, darles viaje a Cancún, lo que tú queráis, y distinguíamos que eso no se estaba generando en la industria y veíamos como esa posibilidad de mejora desde un inicio, como en el proceso comercial de la venta inmobiliaria. Sí, veo harto lo que son las gráficas, porque al introducirte como en un proceso como este y con algo tan nuevo, nuestros clientes de repente no tienen la percepción de cómo está afectando su flujo comercial, dado que antes de nosotros no habían KPIs que midieran cómo un chatbot te prospectaba, cómo un chatbot te cerraba ventas, o sea, no somos un chatbot, pero básicamente la funcionalidad que estamos como cubriendo. Entonces, antes no había ese tipo de medición sobre lo que hacíamos en esta industria. Bueno, en pocas industrias yo creo que se mide algo tan particular como la IA todavía, de hecho no creo que lo tengan tan claro en muchas industrias. Acá yo me esfuerzo principalmente en conseguir los KPIs para
incrementar por una parte la performance del producto en la inmobiliaria, ya sean como las tasas de respuesta, estoy viendo más o menos qué canales están funcionando, si es que tienen algún error en alguna parte, yo me doy cuenta al tiro porque tengo ciertos KPIs como para medir cómo está performando el producto ya, como con las respuestas, la tasa de calificación que estamos teniendo, que son básicamente el MQL de la inmobiliaria, que es el cliente que le puede comprar, el cliente que ellos están buscando. Claro, entonces hoy en día se habla mucho de MQL y nuestro MQL, el MQL cada inmobiliaria tampoco lo tiene muy conceptualizado, entonces es muy personalizado llegar a ese número para cada inmobiliaria, ya, porque básicamente todas tienen productos diferentes, a no ser que veamos los subsidios, que eso ya es un producto más genérico y bueno, en general nuestro cliente no todos son subsidios, de hecho la mayoría no está ligada a los subsidios, entonces es muy difícil llegar a ese MQL personalizado por inmobiliaria y en eso bueno, me entretengo bastante tiempo buscándole este cliente perfecto a la inmobiliaria y que ellos también puedan tener como su claridad acerca de qué le estamos priorizando y cuánto le están cerrando definitivamente en ventas estos clientes que priorizamos, ¿ya? Y eso, bueno, llevarlo a número sirve harto, uno, porque si es que no lo medimos no lo mejoramos, y por otra parte le damos la tranquilidad al cliente de que estamos trabajando siempre en esos KPI, sobre números y no se quedan con la noción de que es solamente un chat parloteando con nuestros clientes. Le falta como 3 horas. No, 1 hora mínimo. Pero mira, esta hueá no está ni... Mira, esta hueá acá. Está roja esta hueá. Más rico, sí. No, esta va a salir antes. Oye, Cornelio, una pregunta que te quería hacer, que va en relación a... Tú nos comentabas cuando estábamos tomando un café que ambos trapeado, que todo ha salido del bolsillo de ustedes. Y siempre está la opción o la pregunta en el mundo de startup como van a levantar capital, van a irse con los VC, temas de ese estilo. En eso, más allá de la decisión, o sea, sí, tú ves posible esto de levantar capital, pero lo que me gustaría también como enlazarlo es cómo lo verías en torno al costo familiar que eso podría tener tanto como para ti como quizás como para Nico, que es el co-founder, que también me contaba que muy similar a ti, 3 hijos, esposa, me contaba que tenían los hijos en el mismo colegio incluso, sí. Entonces, ¿cómo lo ven en ese sentido la opción de levantar capital? Bueno, y el impacto que podría tener. Bueno, sí, primero la plata en la vida, pero también en la empresa es un medio, no un fin, ¿cierto? Muchas veces como que uno está como corriendo por levantar plata porque, oye, qué increíble, como palego, levanté no sé cuánta plata. A nosotros nos da un poco eso lo mismo, ¿ya? Pero efectivamente, si uno quiere apalancar un crecimiento muy grande, eventualmente quizás lo vamos a necesitar. Hoy día no lo estamos viendo en el corto plazo porque no podemos seguir creciendo orgánicamente. Y mientras, obviamente, eso también tiene beneficios para la empresa, cuando uno se diluye menos, las decisiones son muy rápidas, el pivoteo nosotros hasta el día de hoy, a pesar de que tenemos un producto más o menos que tiene buen market fit, seguimos pivoteando en algunas cosas, ¿cachai? Quizás como microproductos que sean, y vamos testeando donde hay orilla, pero desde el punto de vista familiar, obvio, o sea, para mí lo más importante es mi familia, ese es mi emprendimiento número 1, lejos lo más importante. Y emprender es o por lo menos lo que estamos haciendo, es una decisión familiar. ¿Ya? Por suerte yo tengo mucho apoyo en la casa, Nico también. Pero, mira, yo diría que es muy importante, un poco también lo hablábamos antes, que la empresa no soy yo, no es Nico. ¿Ya? O sea, obviamente si es que esta cuestión creciera mucho, tuviéramos que irnos a México, yo creo de alguna forma lo vamos a arreglar. ¿Ya? Porque la familia también es alguien, es como que te acompaña, es algo como que también te da fuerza. Uno tiene un propósito mucho más allá de hacer una empresa que gane plata, ¿ya? O sea, hay todo un tema de impacto familiar que es muy importante. Pero entendiendo que somos 2 entidades como separadas, podríamos perfectamente, actualmente si esta cuestión crece mucho y nosotros no estamos dando la talla por cualquier razón, obviamente puede entrar otro. O sea, en el fondo nosotros sabemos que desde que creamos una empresa, la empresa tiene colores propios y tiene obligaciones propias también. O sea, hoy día tenemos muchas personas que dependen de la empresa, que digamos también tienen su familia y que comen con la plata que se generan leads. Entonces sería muy egoísta de mi parte como ponerle limitaciones nosotros mismos, ¿cachai? Igual, hoy día no las veo,
pero si es que la llegara a ver, da lo mismo. O sea, esta cuestión la empresa va a seguir, nosotros, si es que me enfermo, si es que tomo la decisión de bajar 3 cambios y hacerlo todo más lento, bueno, eso es un problema mío, la empresa va a seguir y tiene que seguir a fondo. ¿Ya? Es muy importante disociar el rol de ejecutivo a accionista o socio, que es un poco también lo que hacen los VC. Entonces, el VC es un accionista, ese no te va a acompañar a la guerra del VC, y también es parte, y está claro, es un accionista que te va a joder. Bueno, perfectamente yo podría tomar ese rol. No lo quiero hacer, pero si llegara el caso y, como te digo, yo fuera un freno o Nico, obviamente lo vamos a hablar y lo vamos a hacer. No es tema. Ya, Cornelio, bueno, gracias por recibirnos, por mostrarnos lo que es Leads por dentro. Como un poco cerrando, ¿qué se viene para Leads este 2026? Crecimiento. No, tenemos meta bien ambiciosa. Estamos internacionalizando fuerte la plataforma, viendo esto igual como estamos muy apalancados en la industria inmobiliaria, muchas cosas son distintas por país, entonces hay que conocer bien los mercados y estamos en eso, entrando súper fuerte en Perú y Argentina. Y la idea es un poco seguir con la beta de la internacionalización y también potenciar mucho más la relación que tenemos con las financieras, cosa de poder hacer este beneficio mutuo financiera e inmobiliaria, en donde sea más fácil también para el cliente final obtener los créditos hipotecarios, más rápido, un poco con menos roce de lo que hay hoy día. También asociado a lo que hablábamos antes, como con lo complejo que es comprar una propiedad, es igualmente complejo sacar un crédito, entonces un poco hacer esa complementariedad que es muy importante. Buenísimo, oye, que les vaya muy bien, que sigan creciendo y bueno, gracias por recibirnos y mostrarnos todo lo que están haciendo. Oye, puta, igualmente, qué bueno que hayan podido venir, ojalá a ustedes también les vaya la raja con el podcast, así que, bueno, eso, ojalá nos sigamos viendo más adelante.